En Voces de la Historia de México Tenochtitlan, en esta ocasión recuperamos a Bernal Díaz del Castillo en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, en donde nos narra Bernal cómo fueron a la cabecera y mayor pueblo de Tlaxcala, a efecto de poder contrastar con la información que hemos leído tanto de los informantes de Sahagún como de los propios cronistas de la época. Pues como hacía un día que estábamos en la poblezuelo de Hualipar y estábamos con pena por no saber de los de la Villa Rica, algún desmán y luego en posta escribió Cortés con 3 tlaxcaltecas haciéndoles saber los grandes peligros en que nos habíamos visto en México y cómo y de qué manera escapamos con las vidas y que no se les dio relación de cuántos faltaban de los nuestros. Que mirasen que siempre estuviesen muy alertas y se velasen, y que si hubiese algunos soldados sanos, que se los enviasen y si hubiera pólvora o ballestas, porque quería tornar a correr los alrededores de México. En posta fueron y volvieron los mensajeros, y trajeron cartas que luego vendrían el socorro que envían de la Villa Rica. Y con 4 hombres de la villa vinieron 3 de la mar, que todos fueron 7, y venían por capitán de ellos un soldado que se decía Lencero. Cuando llegaron a Tlaxcala, como venían dolientes y flacos, muchas veces por nuestro pasatiempo y burla de ellos, decíamos el socorro del Lencero, que venían 7 y los 5 llenos de bubas y los 2 hinchados con grandes barrigas. Dejemos burlas y digamos lo que allí en Tlaxcala nos aconteció con Xicotenca el Mozo y de su mala voluntad. Como se supo en aquella su ciudad que salimos huyendo de México y que nos habían muerto mucha copia de soldados, así de los nuestros como de los indios tlaxcaltecas, y que veníamos a socorrernos y a ampararnos en aquella provincia, Xicotenca el Mozo andaba convocando a todos sus parientes y amigos y a otros que sentían que eran de su parcialidad, y les decían que en una noche o de día, cuando más aparejado tiempo viniese, y que nos matasen, y que harían amistad con el señor de México, que en aquella sazón habían alzado por rey, que se decía Cuitláhuac. Lo cual alcanzó a saber el viejo Xicotenca su padre, y se lo riñó, y le dijo que no le pasase tal por pensamiento, que era mal hecho, y que si lo alcanzase a saber Masesaki y Chichimacatl y otros señores de Tlaxcala, por ventura le matarían, y a lo que en tal concierto fuesen, y por más que el padre se lo riñó, no curaba de lo que decía, y todavía entendía en su mal propósito. Esto vino a oídos de Chichimaquecatecl, que era enemigo mortal del mozo Xicotenca, y lo dijo a Masecasi. Consultando sobre ellos llamaron a Xicotenca el viejo y a los caciques de Huejotzingo y mandaron traer preso ante sí a Xicotenca el mozo. Masecasi propuso un razonamiento delante de todos y dijo que si les acordaba había oído decir de más de 100 años hasta entonces que en todo Tlaxcala habían estado tan prósperos y ricos desde que los teules, es decir, los dioses, los españoles, vinieron a sus tierras, ni en todas las provincias habían sido en tanto temidos. Que tengan en la memoria lo que sus antepasados les habían dicho muchos años atrás, que de adonde sale el sol habían de venir hombres que les habían de señorear, y que a causa ahora andaba Xicotenca en aquellas traiciones y maldades, concertando darnos guerra y matarnos, que era mal hecho. A estas palabras que Masecasito y su padre Xicotenca el ciego le dijeron, Xicotenca el mozo respondió que era muy bien acordado lo que él decía, por tener paces con mexicanos, y dijo otra cosa que no las pudimos sufrir, y luego se levantaron Masecasi, Chichimacatecl y el viejo de su padre ciego como estaba, y tomaron a Xicotenca el mozo por el cuello de la camisa y de las mantas, y se las rompieron y a empujones y con palabras injuriosas
Se lo dijeron, le echaron de las gradas abajo, como estábamos allí reunidos y no era tiempo de castigarle, no osó Cortés hablar más de ello. Digamos, como hacían 22 días que estábamos en aquel pueblo curándonos nuestras heridas, y acordó Cortés que fuésemos a la provincia de Tepeacac, que estaba cerca, porque allí habían muerto muchos de nuestros soldados y de los de Narváez, que venían a México, y en otros pueblos que están junto a Tepeacac, que se dice Cochula, es decir, que Cholac. Como Cortés lo dijo a nuestros capitanes y apercibían a los soldados de Narváez para ir a la guerra, y como no eran tan acostumbrados a guerras y habían escapado de la derrota de México y los puentes y lo de Otumba, y no veían la hora de volverse a Cuba, a sus indios y minas de oro, renegaban de Cortés y de sus conquistas, y acordaron decirle que no querían ir a Tepeacac ni a guerra ninguna. Cortés les habló sobre ello muy mansa y amorosamente, creyendo atraerlos para que fuesen con nosotros a lo de Tepeacac. Por más pláticas y reprensiones que les dio, no querían, y cuando vieron que con Cortés no aprovechaban sus palabras, le hicieron un requerimiento en forma delante de un escribano del rey, para que luego se fuese a la Villa Rica y dejase la guerra, poniéndole por delante que no teníamos caballos, ni escopetas, ni almacén, que estaban todos heridos y que no habían quedado por todos nuestros soldados y los de Narváez, sino 440, que los mexicanos nos tomarían los puertos, sierras y paso, y que los navíos, si más aguardaban, se comerían de broma, es decir, de la polilla. Cuando se lo hubieran dado y leído a Cortés, sin muchas palabras decía en él, muy muchas más contrariedades respondió. Además de esto, todos los más de los nuestros, de los que habíamos pasado con Cortés, les dijimos que mirasen que no diesen la licencia a ninguno de los de Narváez ni a otras personas para volver a Cuba. En fin, de muchas razones que pasaron, obedecieron para ir con nosotros a las entradas que se ofrecían, mas fue con condición que les prometió Cortés que en habiendo coyuntura los dejaría volver a su isla Cuba. Si ustedes se dan cuenta, Bernal no narra la embajada de los mexicas que intentan convencer a los tlaxcaltecas de unirse a ellos para combatir a los españoles. No narra esta parte tan relevante que escuchamos recientemente, en la cual el propio padre de Xicoténcatl se entrega prácticamente a los españoles y a la nueva religión, sino que aquí narra más bien que es un problema interno, que es una rebeldía de Xicoténcatl el joven, y que dicha rebeldía le ocasionó él prácticamente haber sido destronado, diríamos en castellano, haber sido repudiado por su propio padre y por los iguales, sus homólogos, tirado de lo que nosotros conocemos como el Senado de Tlaxcala. Y hay algo que también llama mucho la atención, mientras que en otros pasajes hemos visto que se nombra esta especie de motín en contra de Cortés, Bernal sí, de manera muy puntual, expresa cuáles eran los pedimentos, cuáles eran las exigencias de este grupo de soldados. Lo ubica él muy bien en parte de soldados de Narváez, es decir, de aquellos a los que habían vencido, que querían regresar a la tranquilidad de su adorada isla en Cuba.